La última palabra. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, La Última Palabra. ¿Puede una persona que haya estado entre la basura, que haya pasado por la cárcel, con hambre, necesidad, en la nieve, con frío, y sumado a todo esto, en un país que no es el suyo, haber salido adelante? Bueno, no llega a ninguna conclusión todavía sin antes ver el video que tenemos para usted. Vamos a ver quién tiene la última palabra. Estaba en mi hogar con mis madres, mi hermana, y llegó una noticia muy desagradable a nuestras vidas. Llegó la noticia de que a mi padre lo habían matado en un pleito, en un problema por drogas. Llegué a aquel lugar donde estaba mi padre tendido en el suelo. Me acuerdo que le metí la mano en su corazón y mi mano, que era pequeña, se incrustó hacia adentro porque tenía un orificio muy grande en su corazón. De aquel día lloré grandemente y le dije que no se iba a quedar así. Desde aquel día comenzó mi vida a cambiar. Mi niñez ya no era una niñez normal. Mi niñez comenzó a crearse y a crecer con una mentalidad de solamente hacer lo malo. Desde ahí comencé a tomar lo que no era mío. Desde allí comencé a andar con las pandillas. De la edad de 9 años comencé a coger un cuchillo. Aprendí a tener lo que era un revólver. Y desde ahí me engrupía con gente mayor en los vicios de la marihuana, de la droga. Llegué a estar en una banda llamada Los Miserables en la 28 y Portete, en la que nosotros comenzamos a herir a las personas, a apuñalearlas. Comenzamos nosotros y mi persona a coger un revólver y ya no le importaba hacer males, sino que siempre mi mentalidad estaba en el que tenía que hacerle daño a aquella persona que había matado a mis padres. Comencé a coger los buses, las líneas 77, cogía entre 2 amigos con cuchillos, con revólver y las asaltábamos. Llegó un momento en que tuve que salir de este país. Cayeron abatidos 10 personas, 10 compañeros, en la que supuestamente está involucrado por una droga en la cual yo no había tomado. Desde aquel momento decidí tomar la decisión de salir del país, dejando a mi familia, dejando a mi esposa, a mis hijos. Llegué a Santiago y llegué en lo mismo con drogas, no tenía familias. Llegué a una residencia llamada Vicuña Maquena, alquilé un departamento, hice contactos para estar en el tráfico. Nosotros repartíamos droga en lo que es la Plaza Ahumada, una plaza muy conocida, muy transitada por turistas. Y en el momento menos esperado dieron conmigo los carabineros. En el momento me llevaron detenido con evidencias. Y cuando estuve en aquel momento en la cárcel, tuve una riña en la que salí herido de aquel lugar. Me enviaron al hospital de la cárcel mismo de Santiago. Y en aquel momento llegó el tiempo en que estuve inconsciente porque desperté después de muchos días. Me sacaron de aquel lugar, me botaron porque sabían que era un extranjero. No tenía dónde ir, no tenía ropa, estaba totalmente en la calle en pleno frío. Y comencé a vagar entre la calle, estuve entre la basura comiendo, cobijándome en el frío, en la plaza de armas. No sabía qué hacer, estaba solo, sin familia, sin un amigo que me consuele al lado, creyendo que tenía amigos en el momento de que yo estuve en la droga con aquellas personas. En el momento que estuve caído no hubo nadie que me extienda la mano. Pedía una moneda para alimentarme, pero la gente me tenía por escoria. Pero en aquellos momentos que yo vagaba entre la calle, que tenía un frío, que no tenía que comer, que mi estómago pedía comida, que sabía que tenía una familia en Ecuador, que yo no sabía qué hacer, ya se acercó un varón aquel momento, aquel joven de 21 años que nunca me voy a olvidar. Aquel joven, lo que me dijo él fue: Cristo te ama y tú vienes de tal país huyendo por tales cosas, tú vienes haciendo tales cosas, vienes robando, vienes asaltando, incluso tú vienes haciendo muchas maldades a tu misma familia. Aquel momento
aquel momento me impactó, pero igual no quería creer en Dios. Igual seguí mi vida, mi rumbo y no le tomé importancia. Llevó una noche en la que cayó una helada terrible, en la cual yo ya no sabía qué hacer por el frío. Luego aquel varón se me apareció nuevamente en su mismo auto. Aquel joven se me llegó nuevamente y me dijo: ven, te invito a mi hogar en esta noche. Te invito a mi casa en este día. Estás temblando, estás tiritando del frío. Ven, te invito a mi hogar, dijo. Y aquel momento él me llevó a su hogar, me hizo sentar a la mesa, así tal y como yo estaba. Nos sentamos a la mesa, él me presentó a su familia. Aquel momento hicieron una oración y yo no sabía aquel momento que para servirse un alimento había que orar. Pero aquel momento, cuando ellos oraron, bendijeron los alimentos y oraron por mí. Ellos me sirvieron en la mesa un pan, me sirvieron en la mesa aquella parrillada que yo en Ecuador nunca la había comido, aquella parrillada de ver muchas carnes que yo no sabía ni qué hacer en aquel momento. Nos servíamos los alimentos, yo ya tenía en mi bolsillo presas de pollo, presas y trozos de carne. En aquel momento él me dijo: tú te vas a quedar viviendo aquí en este hogar porque Cristo quiere cambiar tu vida, Cristo quiere darte una vida nueva y la oportunidad de tu día es hoy que recibas a Cristo. Entonces yo medité en mi vida, si yo no tengo familia en este momento aquí, yo creo que ahora es la oportunidad de tener una familia en este momento. Y yo te recibo, Cristo Jesús, en mi corazón como la esperanza en mi vida para tener un cambio en mi vida, en mi ser. Y yo quiero aprender a conocerte, Dios. Y yo quiero que tú me quites de este mundo que estoy en este momento y que perdones mis pecados y mis errores. Y de este momento yo quiero entrar en una comunión contigo y quiero aprender a conocer y a caminar en tu presencia. Desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Desde aquel momento comenzó mi vida a cambiar. Desde aquel momento, aquellos momentos que yo recordaba de la muerte de mi padre, de los males que hice, de los asaltos, de las personas que apuñalé, de las personas que herí y de las personas que también me hirieron, que les llevaba un rencor y guardaba en mi corazón. Aquel momento Cristo pudo sacar aquello que estorbaba en mi vida. Y el Señor comenzó a sanar mi vida, hasta que ahora la ha sanado totalmente. Como usted pudo ver, siempre hay un buen samaritano, pero sobre todo un buen samaritano enviado por la misericordia de Dios para cumplir con un propósito, que fue de traer a la vida a Leonardo Romero, a quien vamos a tener a continuación, luego del corte comercial, compartiéndonos más acerca de este testimonio impactante. No se mueva de su lugar, que ya regresamos con más de La Última Palabra. Está usted viendo La Última Palabra. Gracias por estar en la sintonía de su programa. Tenemos aquí con nosotros a Leonardo. Leonardo, buenas noches. Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios le bendiga a los amigos televidentes. Un gusto estar aquí en este programa, La Última Palabra. Gracias por venir. Leonardo, estuviste en Chile, en un país extranjero, huyendo también aquí por algunas amenazas que habían contra tu vida. Y en Chile continuaste con la delincuencia, continuaste haciendo las cosas malas, pero Dios en su misericordia envía un buen samaritano que te encuentra en el frío, en la nieve. Así fue, ¿no? Así es. Gracias a Dios, sí. Cuando estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo, se acercó un joven en la cual pudo extenderme la mano y en la que me asió de donde estaba caído, que estaba en la calle mendigando, estuve en las cárceles, porque salí huyendo de mi país de Ecuador. Estaba en las drogas, en las pandillas, pero como tú lo dijiste hace un momento, Dios tiene instrumentos que toca a muchas personas y se me pareció un buen samaritano enviado de Dios mismo. ¿Cuál era tu condición exacta de estar en la calle, pero qué condición para que entiendan nuestros amigos televidentes? Bueno, la condición era de que yo no tenía familiares ni amigos en aquel país. Fui saliendo de mi país, huyendo a aquel país, se puede decir buscando un progreso mejor en drogas, pero dice que la palabra que nuestros pensamientos no son los de Dios, y en base de eso caí preso en aquel lugar. En aquel lugar sufrí una pelea callejera en la cárcel,
y me enviaron a un hospital y en el hospital luego me botaron, se puede decir esa palabra, me botaron a la calle en la cual estuve mendigando entre la basura, estuve durmiendo en la plaza ahumada, en la plaza de armas, entre las sillas, y en aquel momento lloraba de tristeza porque no había familiares alrededor mío y rebuscaba entre la basura para comer. ¿Y tú estabas allá igual perseguido por la justicia de Chile o ya te habían absuelto, ya no hicieron nada contigo? O sea, ya me habían cogido y lo que yo pensaba era que en mí estaba que me reporten a mi país, pero sin embargo no era el propósito de Dios, tenía que estar ahí y enviándome Dios a aquel joven que me extendió la mano. El buen samaritano. Así es. Este buen samaritano viene a cumplir un propósito de Dios. Él te recibe. Cuéntame una escena, tú dijiste, en la cual estabas tú con ellos y que tú te guardabas la comida. Cuéntanos un poquito de eso. Así es, fue un día, no me acuerdo bien la fecha, fue en Curicó, a 3 horas de Santiago. Nos conocimos en un lugar donde había una feria. Aquel día me conocí con aquel joven, me invitó a comer a su casa y nos sentamos, y como yo sabía que estaba en la calle prácticamente, no tenía esperanza de algún amigo, algún familiar en aquel país. En aquel momento que nos sentamos en la mesa fue mi primera parrillada, que aprendí lo que era una parrillada. Incluso en aquel momento cuando ellos oraban por la comida, yo también ya tenía en mis bolsillos presas de pollo y trozos de carne, porque sabía que era mi última vez y mi último día que podía servirme un alimento y no sabía qué más me esperaba afuera. Pero fue grande el amor, la misericordia de Dios, que entre ellos hubo un diálogo, y en el momento que a mí se me salían las lágrimas de volver y de nuevo estar en el frío, en la calle, mendigando entre la basura, cosa que nunca lo hice en mi país, pidiendo plata, cosa que nunca lo hice en mi país. En aquel momento ellos dijeron que me quede y fue una alegría muy emocional a mi vida, que lloré inmensamente en que aquella familia me haya extendido la mano, que quizás no todos lo pueden hacer, pero creo que fue un privilegio de parte de Dios que aquel joven con su familia me haya recibido. Dios puso en el corazón de ellos. Así es, y la gloria es de Dios, y vemos que siempre hay un buen samaritano que está a tu lado. Dice la palabra que realmente las personas son movidas a misericordia. Y eso fue lo que pasó con este hombre. ¿Cómo se llama? Él se llama Alex. Alex, el apellido es León Sáenz. ¿Y él tenía algún ministerio allá en Chile? Ellos fueron del grupo alcaíno que cantaban. Ah, eran cantantes. Cantantes del Señor, sí. Ellos te reciben, te recogen y te llevan a la iglesia. ¿Qué más sucede ahí? En aquel momento que me llevan a la iglesia, imagínate que hasta el día de hoy no puedo estar, quizás he estado con instrumentos, lo que es una batería y una guitarra eléctrica, pero en aquel momento y en aquel lugar y en aquel país tenía a mi lado todos los instrumentos y con un grupo famoso cantante de aquel país. O sea, fue un privilegio grande que Dios, en ese momento, Dios me haya puesto a aquel joven, a aquel samaritano, para que yo pueda conocer las maravillas de Dios. Fuiste olvidando, hasta olvidar definitivamente lo que le pasó a tu papá, que fue bastante triste, el que hayas puesto tu mano sobre la herida de él y ese deseo de venganza fue borrado completamente. Mira, gracias a Dios, de primero se me hacía difícil porque siempre llegaba en mi mente aquel recuerdo y en el corazón, porque no podemos decir que de golpe se te quitan las cosas, porque incluso la palabra dice que poco a poco Dios te irá sanando tu herida. Aquel hombre dice, y la historia bíblica narra que el buen samaritano dice que fue movido a misericordia, ¿no es cierto? Y en aquel momento dice que primeramente lo cogió, lo agarró, luego lo llevó a una mesa, y luego dice que le pagó a aquel personaje para que le cure las heridas. Entonces vemos que esto es un proceso y Dios hizo gran cosa en mi vida, que Dios fue sanando mi corazón y a la vez mi mente y mi espíritu y me renovó en un ser nuevo, y por eso testifico y glorifico el nombre del Señor ahora. Bueno, entonces queremos que nos cuentes, a regresar del corte comercial, más acerca de lo que Dios está haciendo ahora en tu vida, del ministerio que te ha encargado. Amén. Bien, amén, así es. Amigos televidentes, no se mueva de su lugar, que ya regresamos con más de este impactante testimonio en este su programa, La Última Palabra. Estamos en su programa La Última Palabra, donde estamos entrevistando a Leonardo, un hombre a quien Dios rescató de las calles de Chile y lo ha levantado para su gloria. Leonardo,
como veníamos conversando, ¿qué tiempo más estuviste ahí en Chile? Bueno, en ese tiempo que estuve con ellos fue tan precioso que pude conocer muchas bellas cosas de Dios que me compartían ellos del Señor cuando yo no creía en Dios. Pero imagínate que cuando ellos me hablaban del Señor, sentía en mi vida una paz increíble, impresionante. Cuando yo salía con ellos me llevaban a conocer muchos lugares. Incluso llegaron en un momento ellos de compartirme como un hijo, un hermano más. Ya no hablemos, o sea, espiritual y a la vez también de la familia, que en el momento que yo les decía que tenía que partir, todos éramos que llorábamos, porque nos conmovíamos tan grandemente, porque yo también me encariñé con aquella familia, que nunca en mi vida había pasado que me habían extendido la mano así, tan así, que me habían extendido la mano sin conocerme, pero Dios cuando comienza a tocar, comienza a fluir, entonces Dios conoce lo que nos toca y lo que tenemos nosotros que para el día de mañana, el día de más adelante. Imagínate que en aquel momento ellos también me dijeron que me regalaban un carro, un departamento para poder vivir. En aquellos momentos yo me sentía tan alegre, tan contento, que ya no quería ni desprenderme de ellos, pero también tenía una familia en Ecuador, imagínate. Pero sin embargo pasé unos bellos momentos con ellos, tan preciosos, que sé que Dios me da la oportunidad nuevamente de estar con ellos. Un concierto hicieron. Hicieron un concierto, imagínate, en aquel momento... Eran músicos, ¿no? Entonces hicieron un concierto. Así es, hicieron un concierto, unas alabanzas increíbles de gozo, de adoración, que hubieron muchas personas que fueron, que incluso contribuyeron para la gloria de Dios, para proveerme a mí, para poder llevar a mi familia. Pero el propósito de Dios también era que regrese a mi país a testificar la grandeza que Dios había hecho en mi vida. Porque mucha gente me conoció en Ecuador y ahora le sirvo al Señor para la gloria de Dios. Eso es lo que yo te decía al principio de la entrevista, que ellos lo hicieron por el mover en sus corazones de Dios. Dios los movió a misericordia. Ellos nunca supieron el alcance que iban a tener, pero Dios sí sabía, porque Dios tenía un propósito contigo. Ahora, ¿cómo Dios te usa? Para la gloria de Dios, toda la gloria es de Dios. Estamos funcionando en la obra del Señor como misionero evangelista, compartimos la palabra del Señor, predicamos en diferentes partes del país de Ecuador mismo y a la vez estamos predicando fuera también a las naciones. Imagínate que yo nunca me imaginé llevar la palabra del Señor, ahora la compartimos, he estado invitado en muchas iglesias, he estado compartiendo el mensaje del Señor también con nuestro hermano Francisco Lore, en muchas iglesias, y ahora tenemos una salida, si Dios permite, nuevamente para aquel país de Chile, en aquel lugar de Curicó, y luego estaremos saliendo para Lima, Perú, donde nuestro hermano Pastor Abraham, que es el presidente de la Asociación de Pastores. Fuiste a Chile, llegaste de una manera y sufriste en la calle. Luego Dios te rescata por medio de estos hombres. Luego te envía otra vez al Ecuador. Y ahora regresas a Chile como un hombre diferente, un hombre victorioso. Y eso solamente lo hace Jesucristo. Para la gloria del Señor, así es. Mira, muy contento. Vas a predicar. Así es, muy contento de llevar y compartir la palabra de Dios. Imagínate, no solamente en aquel lugar, porque yo creo que aquel lugar es demasiado especial para mí. Porque fue en aquel lugar donde a mí me extendieron la mano. O sea, el propósito de Dios, donde ahí donde el Señor extendió la mano para decirme que yo ya estaba escogido desde antes de la fundación del mundo. Y así vemos muchas personas en el mundo que está escogida desde antes de la fundación del mundo, porque la palabra dice que desde el vientre de vuestra madre os he santificado y he dado por profeta a las naciones. Cuando nosotros, mi persona no creía, pero en los planos de Dios yo tenía que estar ahí. Yo te voy a pedir un consejo que tú le des a las personas que te están viendo en este momento, que quizá estén sin esperanza también, como tú estuviste en algún momento, pero ahora Dios cambió tu lamento, ahora en gozo. Dale un consejo para aquellas personas que están en sus casas viendo la última palabra y que ven este testimonio, ven esto que ha hecho Dios en tu vida. Dales un consejo a todos aquellos. Bueno, en este momento yo te puedo compartir, amigo televidente, que estás allí atrás de las cámaras. Yo fui un joven más que estuvo en la delincuencia, enrolado en lo que es el alcohol, la droga, pero imagínate, hay una esperanza en el mundo y esa esperanza se llama Cristo. Él es la oportunidad en tu vida como la hubo en mi vida. Y no te olvides que sí puedes salir del problema, de la angustia, de la persecución, del problema que tú tengas. Hay una esperanza y esa esperanza se llama Cristo.
y puede transformar y cambiar tu vida. No importa lo que haya sido, no importa si tú fuiste un drogadicto, tú fuiste un asaltante, fuiste un criminal, fuiste un violador, no importa si eres mujer, hombre, una persona mayor, no importa, Dios no anda viendo eso, porque el Señor dice que vino por los injustos, Él vino por los pecadores, Él vino a dar su vida para que tú tengas una vida nueva, como la tengo yo, también te la quiere dar el Señor a ti. No te olvides, la última palabra la tienes tú en tu vida, es tu decisión de servirle al Señor, porque delante de ti, dice el Señor en el libro de Deuteronomio, está la vida y está la muerte, y el camino de vida se llama Cristo. Amén, amén, amén. Realmente sí, el Señor dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, tú decides. Si usted ya hizo una decisión en su hogar, si Dios ya tocó las puertas de su corazón y usted está dispuesto a abrirle las puertas de su corazón, yo le invito a que ore conmigo, que cierre sus ojos y repita después de mí lo siguiente. Vamos orando. Padre Celestial, bendito Dios, yo reconozco que he venido caminando en mi vida no conforme a tu voluntad. Me arrepiento de todos mis pecados y sé también que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio por cada uno de mis pecados. Te entrego hoy mi vida. Perdóname, Señor. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por tu perdón. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Gracias por compartir junto a nosotros de una emisión más de este su programa, porque su programa, La Última Palabra. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. La Última Palabra. La oración y comunión con un Dios santo produce santidad en los hombres. Un momento con Dios, porque hay alguien que se interesa por ti. Una de las fiestas muy importantes para el pueblo de Israel es la fiesta de la Pascua. Tal vez pasa desapercibido en las personas que no tienen la familiaridad con la Sagrada Escritura el confundir la fiesta de la Pascua judía con la Pascua cristiana y tradicionalmente con algún tipo de fiestas populares llamada la Pascua también.
La desdicha de no entender la razón del por qué Dios celebra y ordena que su pueblo celebre ciertas fiestas es el golpe más trágico para que una persona celebre una fiesta sin saber por qué lo hace. La Sagrada Escritura menciona en el libro de Éxodo capítulo 11 el por qué Dios pidió al pueblo de Israel que recordaran la fiesta de la Pascua, el mes de enero 14 o el mes de Nisan del calendario judío, es cuando se celebra esta fiesta muy importante. ¿Qué nos recuerda? La Sagrada Escritura nos enseña que el Señor quería guardar a su pueblo estando en esclavitud en Egipto, y Dios iba a enviar al ángel de la muerte para castigar a Faraón y a su descendencia por causa de la dureza de su corazón. Iba a matar a todos los primogénitos, y Dios envió esta palabra al pueblo de Israel, que pusiera la sangre de un cordero en el dintel de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte llegara en la casa donde estuviera pintada con la sangre, el ángel no entraría y nadie moriría en esa casa. Era una fiesta gloriosa al pensar cómo Dios había librado a tantos primogénitos del pueblo de Israel, que esa noche, mientras los primogénitos de Egipto habían muerto, habían perecido, los del pueblo de Israel estaban protegidos por esa sangre del Cordero Pascual. Razón tenía Dios en decir: no se olviden de esta fiesta. Fue esta noche la que yo libré al pueblo mío, a los primogénitos, por la sangre de ese Cordero. Mi amigo, pero esa era la muestra de lo que Dios iba a hacer en el futuro, cuando se sacrificó a su Hijo, el Cordero de Dios, para que por la sangre de Jesucristo ya no hubiera más muerte, ya el poder de la muerte no tuviera que acabar a los hijos de Dios. Y es esta la razón por la que la Pascua para nosotros es muy importante, porque es la sangre del Señor Jesucristo que limpia de todo pecado, que alcanza a toda persona que se acerca con humildad a Él pidiendo perdón. Mi amigo querido, mi amiga querida, cuán importante será que en este momento usted también pudiera abrigarse bajo la sangre de Cristo, pintar el dintel de su corazón con la sangre del Cordero de Dios, para que Dios pueda librarle de la muerte, que sin duda tarde o temprano vendrá. Mi amigo querido, no hay cosa más hermosa que recibir el perdón de nuestros pecados por la sangre bendita de Cristo. Y celebre también usted, aunque no sea la fecha hoy, celebre la Pascua, el sacrificio bendito de Cristo para salvarle a usted de sus pecados. Que Dios lo bendiga. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional 080 00 61 36-7. Banco Pichincha 34 34 20 98-04. Banco de Guayaquil 00 41 23 23 9-0.
es ese lugar donde encuentro paz, donde puedo escucharte hablar y sentir tu gran amor. Bajo su presencia. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Pues en esta mañana que el Señor lo ha diseñado, el Señor lo ha hecho, pues debemos estar contentos, siempre con un corazón agradecido de lo que Él es, de lo que Él está haciendo. ¿Sabe? Muchas veces estamos buscando las bendiciones, pero sobre todas las cosas Él quiere que usted y yo le busquemos al bendecidor. No buscarle por interés a Dios, sino mostrarle y amarle por lo que Él es para nosotros, que busquemos su rostro, que busquemos su presencia día tras día, que es lo mejor que podemos nosotros hacer. Es importante que el hijo le conozca al padre. Imagínense que un hijo no le conozca a su padre, siempre habrá una falencia afectiva. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos conocer al Padre Celestial, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él nos conoce, pero es importante que le conozcamos. En esta mañana tenemos pues un invitado especial, está con nosotros el pastor Miguel Moreira. Él viene desde la población de Alangasí y también está en Conocoto, de la Iglesia Cristiana Jubileo. Gracias, Dieguito. Es un gusto estar contigo en esta mañana y con todos los televidentes, y es un placer compartir siempre y leer la palabra de Dios y alimentarnos de ella. Hay un verso en la palabra que nos relata aquí en Primera de Samuel, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, pues acompáñenos, si no, pues escuche atentamente que hay una palabra para su vida. Dice, hubo un varón en Ramataín, en Sofín, el monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Joroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de la una era Ana y de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte para que ofreciera sacrificio. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, dice que le irritaba a Ana, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Habla 3 personajes importantes aquí. Elcana, Penina, que tenía muchos hijos e hijas, y Ana, que era una mujer estéril. Y digo, muchas veces nosotros, hablando del plano espiritual, la parte también económica, hablando un poquito de lo que es lo que queremos hablar. ¿Cuánta gente tiene hoy como Penina muchos hijos, muchos bienes, mucho dinero, pero nada de eso es consagrado a Dios? En cambio, Ana, esta mujer era estéril, y ser estéril en ese tiempo era un oprobio, era una vergüenza. Y Ana tenía, y aunque Elcana dice que amaba a Ana, pero dice la palabra del Señor, que dice que Ana un día lloró. ¿Cuántas personas hoy están tal vez sufriendo su desgracia, su tristeza, su miseria, su ruina, cuando ven a tanta gente que ha prosperado, tanta gente que tiene dinero, narcotraficantes, y gente que está apartada de Dios, económicamente está fuerte, Miguel? Siendo la Biblia un libro de tipología, de figuras, de sombras, pues nos muestra aquí una historia, y esta historia está escrita para nosotros, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para que nosotros comprendamos el propósito de Dios, y para que conozcamos a Dios, para que sepamos cómo Dios opera y cómo Dios obra con su pueblo. Al analizar esta historia, pues vemos aquí 2 mujeres. Estas 2 mujeres son 2 pueblos. El uno es el pueblo de Dios, el otro es el pueblo que no es de Dios. La verdad es que es el mismo Dios el que da y el que permite todas las cosas en este mundo. Porque si alguien es rico afuera en el mundo, que no tiene a Cristo, es porque Dios le ha permitido tener esa riqueza. Es Dios quien, como ser soberano del universo, permite que cada quien tenga lo que debe tener. Aún a los ricos y a la gente que no tiene a Jesucristo, Dios les permite tener. En cambio, Ana representa al pueblo de Dios, que por lo general, como dice Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿no? Que generalmente
hay excepciones desde luego, pero que generalmente es un pueblo que está como Ana, ¿no? Que tenemos la mejor parte, o sea que tenemos, ¿cuál es la mejor parte, Dieguito? La mejor parte es la salvación, es Jesucristo, somos salvos, tenemos a Dios, tenemos lo mejor, o sea, tenemos el amor de Dios, así como Ana tenía el amor de su marido, la preferencia de su marido, era la consentida de su marido, pero a pesar de tener ese amor, de tener esa preferencia de su marido, no era feliz, porque necesitaba algo más para ser feliz. Porque, Dieguito, siendo un poquito prácticos, yo sé que a veces nos espiritualizamos bastante y solemos decir que con tener a Dios tenemos todo y que somos felices, ¿no? Y en cierto sentido lo es, somos felices con el Señor. Pero la verdad es que, por ejemplo, si un cristiano, por muy cristiano y por muy espiritual que sea, si no tiene salud, no es feliz, hermano. O sea, tenemos a Dios, tenemos una felicidad espiritual de pronto, pero físicamente no somos felices. Es una felicidad parcial. Exactamente, porque vivimos en un mundo y fuimos creados por Dios para tener un cuerpo sano. Y la manera de ser felices y disfrutar en este mundo, pues, es justamente teniendo salud. Entonces, mientras no tengamos salud, no podemos ser completamente felices. Y encontramos mucha gente en el mundo, ¿no?, que sin tener temor de Dios, sin buscar el camino de Dios, sin embargo, son muy felices, andan bien, no les falta nada, y a veces como que esto confunde a muchos cristianos, al igual que Ana. Igualmente, si un cristiano, por espiritual que sea, si es que no tiene dinero para poder pagar las pensiones de la educación de sus hijos, traer el pan, el alimento a su casa como es debido, una vivienda digna, o sea, todo eso pues le causa al cristiano, como a Ana, amargura. Porque Ana dice que tenía marido, tenía el amor, la preferencia de él, pero no tenía hijos. Le faltaba hijos para poder ser feliz. Y lloraba amargamente, desde luego, por esto. Entonces, esto sucede con el pueblo de Dios, que muchas veces nosotros, al igual que Ana, tenemos necesidad de algunas cosas para poder realizarnos en este mundo como es la voluntad de Dios. Pero la pregunta acá es, ¿por qué razón Dios permite o Dios ha diseñado de esta forma las cosas? ¿Será que Dios quiere que seamos pobres, que vivamos limitados, Dieguito? Yo pienso que no. Yo pienso que justamente aquí está la historia. Dios quería darle hijos a Ana y se los dio. Pero aquí nos muestra cómo nosotros podemos, a diferencia del mundo, conseguir de Dios la riqueza y la bendición en todo plano y en todo aspecto, tanto en lo espiritual, ministerial, en lo familiar y también en lo material. Porque vivimos en un mundo donde hay que comer materia, donde hay que ponernos ropa y esto es materia, y esto se paga con dólares, donde tenemos que pagar las cuentas siempre con dinero. Así es. Entonces, Dios quiere bendecirnos a todos sus hijos, pero Él quiere ser la fuente de esa bendición. Y Él quiere ayudarnos, y esta historia está aquí para mostrarnos cómo conseguir de Dios estas bendiciones. Miguel, hay una cosa, vivimos en un mundo bastante egocéntrico, en un mundo bastante... que hay bastante egolatría, en un mundo que simplemente ve por sí mismo, ¿no es cierto? No importa que para triunfar, cuántos queden en la cuneta, no importa la forma de pensar, no solamente yo tengo que triunfar, así tengan los demás que quedarse relegados, no importa que los otros hagan, yo tengo que hacer. El sistema muchas veces capitalista, el sistema que está la riqueza en pocas manos y la pobreza está en muchas manos también. Es el caso de Penina. Hay un verso que está aquí en la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 73, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Digo, ¿cuánta gente hoy en este tiempo y cree que Dios le ha bendecido? Yo digo, hay un verso en la Biblia que dice el apóstol Pablo, y que todas las cosas que Dios nos ha dado es para que las disfrutemos. ¿Cómo sé que algo que Dios me ha dado? Penina, por ejemplo, tenía muchos hijos,
pero yo no sé si les disfrutaba o no, pero ninguno de ellos era consagrado. Yo no sé cuántos bienes usted o yo podemos tener. Podemos tener casas, podemos tener vehículos, podemos tener bienes inmuebles, podemos tener terrenos, lo que sea, pero cuántas cosas podemos tener, pero tal vez cuánto de eso nosotros estamos disfrutando. ¿Realmente somos felices con eso? ¿Eso realmente nos llena? Y hay personas que como Ana tal vez se conforman con un poco que lo que tienen, pero Dios es el deseo, lo que tú decías hace un momento. Ana, sí es verdad que era estéril, pero no era la voluntad. Dios quería glorificarse en la vida de Ana. ¿Y cuántas personas hoy tal vez están teniendo envidia? Y dice, pero ¿por qué mi vecino, que es un narcotraficante, es un ladrón, es un asesino, él es una persona corrupta que viene con cosas robadas de su trabajo, y cómo prospera? Y yo que estoy todos los días orando, ayunando, buscando de Dios, voy a la iglesia y nada. ¿Cuál sería la respuesta para esa gente? Hay que partir de la premisa de que es la voluntad de Dios que nosotros tengamos todo lo necesario. Pablo dice pues que tengamos todo lo necesario, inclusive de más, para poder compartir con el que no tiene. Entonces la voluntad de Dios es que tengamos las riquezas. Las riquezas no son malas, las riquezas son una bendición si uno las usa y las pone en el sitio que debe ponerlas en su corazón. No es malo ser rico. El asunto es el siguiente, Dieguito, que nosotros, si es que Dios permite que algún momento lleguemos a tener riquezas, los que alcanzan las riquezas, deben ser humildes y entender de que las riquezas son para servir a Dios y no nosotros servirnos de Dios o utilizar a Dios para servir las riquezas. En el caso de Ana, que estamos analizando hoy día, Dios quería darle a ella lo que vendría a ser las riquezas. Para ella eran los hijos, ¿no? Ella quería tener familia, quería tener hijos. Una mujer fue creada, diseñada por Dios para tener hijos. Dios le dio un vientre donde se gesta la vida, donde se gestan los hijos, ¿no? Para que puedan salir. Entonces, ese fue el diseño de Dios. Y el diseño de Dios es que, Diego, tú tengas ropa, que tú tengas casa, que tú tengas, y que todos tengamos las cosas necesarias para vivir en este mundo, porque tenemos un cuerpo físico que necesita todas estas cosas físicas y materiales. Entonces, la cuestión está aquí de que uno puede buscar la riqueza, y no es malo buscar la riqueza, pero hay que buscarla en Dios. Hay que pedírsela al Señor y hay que esperar de Dios la bendición, y no hacerlo como hace el mundo, que lo busca a su manera, por métodos y por medios pecaminosos, ¿no? Ilícitos muchas veces, no digo todos, muchas veces sucede eso, y cuando las personas no tienen a Dios y tienen riquezas, suelen caer en esto de criticar, de juzgar, de burlarse, de explotar y de humillar a los que no tienen, porque como no tienen temor de Dios, como no tienen humildad, entonces ellos creen que valen por las riquezas que tienen, sin entender de que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ahí podemos aplicar esto que dice, la gente tiene cuánto tienes, cuánto vales, ¿no es cierto? Ya, pero en el Señor no cuánto tienes adentro, no cuánto tienes acá afuera. Así es. Porque la gente cree que vale por lo que tiene, pero no, el Señor dice lo que tú eres en tu corazón. Lo demás se reflejará acá afuera, lo que se tenga materialmente, porque nadie que busca lo material podrá algún momento ser felices. ¿Cuántas veces han dicho gente que se ha tratado, y yo digo, Miguel, se ha trazado metas, ¿no? De ha dicho, bueno, yo cuando sea un bachiller, yo voy a ser feliz. Han llegado a ser bachilleres y no son felices. Dice, bueno, yo cuando tenga mi profesión, yo voy a ser feliz. Dice, y está bien todo, está bien que estudien. Llegan a su profesión y no son felices. Dicen, no, yo cuando yo me case, tenga hijos, yo voy a ser feliz. Se casan, tienen hijos y no son felices. Tal vez otros dicen, no, cuando tenga mi casa y tenga mi carro, yo voy a ser feliz. Llegan a tener sus bienes materiales y ojalá nuestro deseo es que lo tengan. Pero nada de eso podrá saciar la sed del Espíritu que solamente el Señor puede darle a una persona. Yo digo, este salmista, Miguel, hace un momento hablamos, ¿cuántas personas tal vez tienen envidia de los arrogantes? ¿Cuántas personas viendo la prosperidad de los impíos, anhelando, teniendo codicia, envidia tal vez de los demás? Bueno, encontramos que Ana tenía, yo pienso, dos opciones. La una era escuchar lo que Penina le decía, las burlas que ella le hacía, y ponerse a llorar, a envidiarla y a tener una vida amargada, envidiando lo que ella no tenía y lo que tenía su rival. Y eso es lo que hacen mucha gente hoy en día, ¿no? Que se la pasan la vida envidiando y criticando y deseando tener lo que tienen otros. Y así son amargados, y así viven amargados.
Pero la otra opción, que es la que Ana finalmente optó por hacer, al comienzo parece que ella tenía esta actitud, ¿no? Que lloraba amargamente, hasta que un día decidió levantarse y en vez de llorar por las humillaciones del mundo, por las humillaciones de Penina, decidió ir a llorar en la presencia de Dios y a pedirle a Dios, a decirle a Dios su necesidad. Hacer un pacto, un voto con Dios. Eso, fue a hacer un voto con Dios y a decirle a Dios. Yo pienso que, aunque la Biblia no nos dice todo lo que ella le dijo a Dios, pero yo pienso que Ana le dijo, mira Padre, mira Dios, yo creo en ti, tú eres mi Dios, yo te tengo a ti y tú eres lo primero y lo más importante en mi vida. Amén. Pero yo soy una mujer y el sueño de una mujer es tener hijos. Me hiciste para tener hijos. Yo tengo un vientre donde puedo tener hijos, pero no me has dado hijos todavía. Y si me mandaste a este mundo siendo mujer es para que yo tenga hijos. De tal manera que yo quiero, Dios, que tú me des un hijo. Yo necesito un hijo para cumplir mi rol en este mundo por el que tú me enviaste acá. Entonces hoy oró a Dios, le pidió a Dios con todo su corazón y Dios escucha a sus hijos. Dios es misericordioso. El asunto es, bueno, vamos a hacer, yo pienso que el día de mañana vamos a seguir con esto, pero es importante. ¿Qué es lo que hizo ella? Hizo un pacto, hizo un compromiso con Dios. ¿Cuántas personas han hecho compromisos con Dios y le han dicho, Señor, si tú me das este trabajo, si tú me prosperas el negocio, si tú haces esto, Señor, yo te aseguro que yo te voy a retribuir, te voy a devolver todo lo que tú me das? Pero ¿cuántas personas tal vez hacen con Ana? Pero hoy yo lo que quisiéramos hablar, dejarle un poquito pendiente de esto, pero queremos que usted y yo seamos hombres de pactos. Dios es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso formal, legal, entre dos personas que se comprometen a cumplir lo que ellos lo hablaron, lo dijeron. ¿Cuánta gente ha prometido a Dios? Ha dicho, yo Señor te prometo. Y en el momento de los momentos, como que nos olvidamos. Dios es un Dios de palabra, Miguel. Pero hay mucha gente que no es gente de palabra. Así es. Pues todos, usted y yo y todo el mundo, buscamos y hacemos pactos continuamente, pero muchas veces somos defraudados porque la gente no cumple lo que nos promete y nos sentimos mal. Y cuando ya conocemos a alguien que no cumple lo que nos promete, ya no creemos y luego ya no hacemos pactos, no hacemos negocios ni nada porque su palabra no vale. Y la palabra es muy importante. Amén. Dios dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra es más importante que la firma, que el contrato, que el cheque o cualquier otra cosa. La palabra es lo que vale. Y un cristiano, para acercarse a Dios, tiene que tener palabra. Antiguamente todos los negocios que se hacían, las transacciones de bienes inmuebles, de muebles, de enseres, no se realizaba. Yo he escuchado gente antigua que no lo hacían con algo escrito, algo firmado. Antes simplemente era la palabra. La palabra servía, decía, bueno, yo le vendo este terreno de 1000 metros y punto, eso es suyo. Y ya, servía la palabra. Y eso era, la gente tenía palabra. Y yo creo que ahora es igual, porque inclusive si para firmar un cheque la gente primero ve quién está firmando. Claro. O sea, el cheque y la firma no sirve mientras el hombre no tenga palabra. Entonces tenemos que ser hombres de palabra. Pero Dieguito, yo pienso que podíamos andar un poquito más esto que Ana hizo, de ir a buscar a Dios. Decíamos que Ana fue y le dijo a Dios, yo soy una mujer, fui diseñada para tener hijos. Tú me hiciste así como el pez fue diseñado para vivir en el agua y los pájaros fueron diseñados para volar. Asimismo, una mujer fue diseñada para ser madre. Y si no es madre, no está cumpliendo el propósito de su vida acá en la tierra. Digo, o sea, yo sé que lo primero es alabar a Dios, honrar a Dios, adorarle a Dios, pero dentro de ese propósito lo hacemos criando hijos, teniendo hijos, en el caso de las mujeres. Yo digo, si un cristiano, en lugar de estarse quejando de que otros tienen un buen empleo, van y le dicen a Dios, Señor, hago un pacto contigo, hago un trato contigo. Mira, yo soy un padre de familia, un padre es un protector, un padre es alguien que cuida de sus hijos. Y un padre se siente feliz cuando cumple ese rol, cuando trae el pan a la casa, cuando da la provisión y la protección de vida a su familia. Mientras no hace eso, no puede ser feliz completamente, aunque tenga a Dios y aunque sea un cristiano de primera. Sin embargo, necesitamos ser así. Ahora, yo digo, si ese padre va delante de Dios como Ana, en lugar de estarse quejando de que no hay trabajo, de que el gobierno, de que el fulano, de mi primo tiene un buen trabajo, que tiene palancas y que yo no tengo nada, en lugar de estarse amargando la vida, va delante de Dios y le dice, Señor, yo necesito un buen empleo o necesito un negocio. Entonces voy a hacer un pacto contigo. Si tú me das un negocio, yo te voy a cumplir esto o este otro.
o alguien que no tiene salud, ¿no? Porque dice la Biblia que Ana le pidió a Dios un hijo, y Dios le dio un hijo, y ella le puso Samuel porque dijo, por cuanto se lo pedía a Jehová. O sea, un Samuel es algo pedido a Dios, pero a través de un pacto, de un voto, ¿no? Un voto, un compromiso. Un compromiso. Entonces, ¿qué tal si alguien le dice a Dios, mira, Señor, este negocio va a ser para gloria tuya? Amén. Servirá para yo cumplir mis funciones de padres, con mi familia, con mis hijos, llevar la provisión para mis hijos, pero también va a servir para honrar tu nombre, y este negocio servirá también a tus propósitos, a tu reino y a tu gloria. Si alguien no tiene salud, ¿por qué no le puede decir a Dios, mira, Señor, ya tantos médicos, no tengo el dinero suficiente para las medicinas, ¿por qué no hacemos un voto, un pacto, y le decimos a Dios, Dios, dame salud? Y yo te digo como Ana, que todos los días de mi vida, el resto de mi vida, te serviré. Amén. Me pondré a órdenes del pastor, le abriré una célula, tomaré una clase de escuela dominical, o haré lo que me digan, pero es un compromiso que yo hago contigo. Dame la salud, y yo voy a servirte el resto de mis días. Porque eso fue lo que hizo Ana. Amén. Dame un hijo, y yo lo dedicaré a tu servicio. Cuán importante es que nosotros, Miguel, esto es importante. ¿Sabe? Esta mujer llamada Ana hizo un voto, un compromiso con Dios. Y cuando llegó el día del destete, dice la palabra de Dios, este hijo Samuel fue y le dejó a los pies del sacerdote Elí, aunque se desgarró el corazón porque era lo único que tenía Ana. Yo digo, ¿sabe? Muchas veces yo quisiera que usted haga un compromiso con el Señor. Haga un compromiso con su pastor, haga su compromiso con su esposa, sus hijos, de consagrarse, de buscar de Dios. Haga pactos con el Señor. Dios es un Dios de palabra, por eso se llama la palabra de Dios. Y cuando Él dice, mi palabra, yo la cumplo mi palabra. Yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Yo lo hablé, yo lo haré, dice el Señor. Pero sabe que la alegría de tener nunca le haga olvidar de quién se lo dio. Porque a veces estamos contentos y alegres cuando ya tenemos todo, pero nos olvidamos. Yo sé que hay personas, Miguel, que en este instante desean hacer un compromiso con Dios. ¿Por qué no guiarles a eso? Una oración. Yo quisiera que en este momento, pues si tú te sientes como Ana, tú sientes que hay peninas por ahí que te humillan, gente que no tiene el temor de Dios, que no tiene a Jesucristo y que tienen más que tú, y tú estás necesitado. Y tú tienes una necesidad para cubrir, para tu familia, para tu salud, para ti mismo. Entonces, hagamos lo que hizo Ana. Vayamos delante de Dios y pidámosle a Dios que nos ayude. Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos. Oremos. Oremos. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. En este momento, Dios mío, por tu palabra, porque la hemos leído, amén, entendemos que tú nos quieres bendecir, que tú nos quieres prosperar. Este es tu anhelo. Que si tú has permitido, Dios mío, que nosotros tengamos a veces estrechez en todo sentido, no es porque quieres que vivamos de esa manera, sino que tú quieres que nos acerquemos a ti. Y tú quieres ser el Padre, el que nos dé, el que nos ayude. Y tú eres un Dios primeramente todopoderoso, que nos puede dar todo lo infinito. Y en segundo lugar, eres amoroso y misericordioso. Por lo tanto, Dios mío, tú te dueles y tú quieres que tengamos todo lo necesario. Yo me uno con todos estos hermanos, estos hijos tuyos, que como Ana, Dios mío, están necesitando una bendición tuya, que quieren ser buenos padres, que quieren ser buenas madres, que quieren, Dios mío, cumplir con su rol, quieren traer un sustento a su familia, a su casa, a sus hijos, Dios mío, que no están contentos mientras no tengan un empleo digno, mientras no tengan un negocio, Dios mío, que les produzca para poder sustentar su familia, porque esa es tu voluntad, Señor. Esas madres que no tienen hijos y que quieren tener un hijo, Señor, que quieren familia para poder cumplir, Señor, con el propósito que tú para el cual tú las creaste, Señor. Amén. Bendecimos, nos unimos juntamente con ellos, Dios mío, y en esta mañana te pedimos de todo corazón, conociendo tu misericordia y conociendo tu infinito poder, amén, en el nombre de Jesús, por los méritos de Cristo, te pedimos que tú concedas, Dios mío, que tú escuches, amén, estas oraciones, estos pedidos, Dios mío, y que tú suplas la necesidad de cada uno, Señor. Amén. Pero que cada uno a sí mismo entienda y esté consciente de que lo que te pedimos a ti es para servirte a ti, Señor. Amén. Es para honrarte a ti. Que si alguien te pide un hijo, Señor, que sepa que ese hijo
no es solamente para que ella presuma como madre, sino para que te sirva, para que te honre a ti. Y que si alguien pide un negocio, Dios mío, es para servirte a ti, Señor, no solamente para presumir, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradecemos, porque yo sé que hay hombres y mujeres de pacto, Señor, que ahora mismo están dispuestos a cumplirte, Dios mío, la palabra, así como Ana. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Queremos orar también por la vida de Rosa Rivadeneira, por Graciela Armas, por Olmedo, también nos ha llamado Pilar Almeida, por Raúl, también que nos ha llamado Rosa, nos ha llamado María de Lourdes, nos ha llamado Miriam Coronel, Jorge Mora, Marlene Escobar, María Carmen, Katy Zapata. Él conoce sus necesidades. Hagan un compromiso con el Señor y vamos a orar por ustedes. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por cada persona mencionada, Señor, en este programa. Yo les bendigo. Padre, concede las peticiones de su corazón. Yo te agradezco por todo lo que tú haces en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a ti, Dieguito, por invitarme y ha sido un placer. Y nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga. Un abrazo, que Dios les bendiga. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Cuerpo de Pastores de Quito y Asoma Visión presentaron su programa. Bajo su presencia.